Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a esta sesión de Creciendo que estamos encantados en PwC de acoger. Y acoger porque Creciendo es una plataforma, una fundación que en gran medida cubre uno de los vectores principales que para nosotros, para PwC y por supuesto para Creciendo, son cruciales en España, ¿no? Que es la empresa de middle market, la empresa mediana, como la queramos llamar, son empresas que generan tracción, que generan economía, que generan empleo, son empresas que además movilizan no solo Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes ciudades, sino movilizan también el entorno rural, el entorno que se viene a llamar la España despoblada. Por tanto, como decía, estamos encantados de poder asistir y de poder acoger esta sesión de Creciendo. Pero también decía que un vector para nosotros importantísimo es la empresa mediana, pero hay otro vector también muy importante, que es el papel de la mujer directiva, la mujer ejecutiva, que es un papel crítico y crucial también en la empresa, en la que poco a poco vamos dando pasos positivos en ese sentido, pero donde la empresa mediana, además, yo creo que hace, y esta sesión es un buen ejemplo, hace gala de que la meritocracia es lo principal a la hora de decidir este tipo de cosas y ahí donde la mujer tiene un papel absolutamente preponderante. Y yo creo que lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en esta sesión de Conectando a Líderes Empresarias del Middle Market, lo vamos a ver con unas ponentes excepcionales que para mí son representantes de empresas icónicas dentro de Creciendo, pero cuando digo empresas icónicas dentro de Creciendo, también digo empresas icónicas dentro del middle market español, ¿no? Y son empresas muy relevantes que traccionan la economía, como decía antes, y son directivas también muy relevantes que son ejemplo para todas las mujeres trabajadoras y las que lo van a hacer a futuro del buen hacer y de lo que hay que hacer para conseguir poco a poco la igualdad en diversidad de género. Yo creo que aquí va a ser un fantástico foro que nos va a permitir reflexionar y pensar sobre estos dos aspectos que digo que son esenciales. La mediana empresa, yo creo que es una gran olvidada dentro de ese gran colectivo de empresas que le llamamos PYME, pero que evidentemente hay muchas diferencias dentro de ese colectivo, que en muchos casos la empresa mediana, que a efectos administrativos se considera gran empresa, tiene mucho que aportar, pero también hay mucho que aportarle desde las administraciones y desde todas las empresas, como decía, la mediana empresa y la mujer como directiva de ese perfil de empresas que yo creo que van a demostrar en las sesiones que vamos a ver a continuación la realidad de ese mundo empresarial y cómo debemos focalizarnos como país en esa tipología de empresas que son las que realmente yo creo que nos van a ayudar a salir de la crisis en la que estamos viviendo. Yo, sin más, quería reiterar las gracias a Creciendo, a la Fundación, al Patronato y a todos los que participan en esta iniciativa, que es fantástica. Quería agradecer a las ponentes que vamos a ver a continuación por su generosidad y gratitud a la hora de venir aquí, de aportar toda su experiencia. Y ya sin más voy a dar la palabra al director de Creciendo, César Tello, que va a continuar con una pequeña sesión sobre el liderazgo femenino en las empresas de Creciendo y luego pasamos a las dos ponencias o a las dos mesas redondas donde profundizaremos más en este tipo de temas. Muchísimas gracias y paso la palabra a César. Gracias, César. Pues muchísimas gracias a ti, Manuel, por esas palabras, por el gran conocimiento además que tienes de Creciendo y de las necesidades de esta comunidad y por albergarnos, ¿no? Y en vuestra casa, que la verdad es que aunque todavía tengamos mucha gente en remoto, es un pequeño lujo el poder estar aquí en presencial con vosotros y con algunas de las ponentes que tenemos hoy. Yo muy brevemente daros un poco de contexto, ¿no? Sobre esta jornada. Creo que todos los que conocéis Creciendo sabéis que ponemos de manifiesto constantemente la importancia que tiene la diversidad para la competitividad de las empresas, ¿no? Y al final aportar diversidad
significa en las empresas recibir experiencias múltiples que enriquecen pues la creatividad, la innovación, al final que repercute en el impacto real y medible en la cuenta de resultados de las empresas. La CNMV acaba, de hecho, de reforzar, por ejemplo, la recomendación de mujeres que debería incluir cualquier empresa cotizada en el máximo órgano de gobierno y lo ha elevado a un 40%, repito, como recomendación, y que se está mirando incluso para el valor que luego pueda tener esa empresa cotizada, ¿no? Nosotros hoy también queremos celebrar la diversidad de género en el liderazgo de nuestra comunidad, porque lo primero, tenemos 25% de empresas de Creciendo que están lideradas por mujeres, pero sobre todo, como decía Manuel, pues para dar una visión a través de sus ojos y de su experiencia de ese valor de empresas referentes que abren camino al resto y que son ya una comunidad de más de 100 empresas que aportan 16.500 millones de euros de facturación agregada, el equivalente a algo más del 1% del PIB español, que vertebran también, como decía Manuel, pues toda la geografía española. De hecho, el 60% de las empresas de Creciendo tienen sus sedes centrales en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, que generan casi 100.000 empleos directos, pero que además son responsables por unos 500.000, medio millón de empleos indirectos más. Una comunidad internacionalizada que factura ya la mitad o más de la mitad de sus ingresos en mercados exteriores, y es precisamente en ese entorno global donde la diversidad de lo que vamos a hablar hoy pues se convierte en una ventaja y casi una necesidad competitiva, ¿no? Y yo ya sin más quiero también agradecer a las ponentes que van a participar, a Susana Rodríguez, CEO de Cantabria Labs, a Vanessa Martínez, CEO de Grupo Carinsa, a Rocío Herbella, CEO de Prosol, y a Victoria Plantalamor, CEO de Crimidesa. Vuestra participación hoy, el que vayáis a enseñar Creciendo a través de vuestros ojos, vuestra experiencia. Y también, por supuesto, agradecer a María Peña, consejera delegada de ICEX y además miembro del patronato de la Fundación Creciendo, y a Marta Colomina, directora de la Fundación PricewaterhouseCoopers y promotora del programa Women to Watch, pues también vuestra participación para conducir esta sesión, que es vuestra y vosotras sois las protagonistas. Y pues para comenzarla, como tenemos muchas otras mujeres directivas y empresarias en Creciendo, no hemos querido que no estén aquí y muchas de ellas nos han dejado sus testimonios en un vídeo que pasamos a presentaros ahora mismo. Muchísimas gracias. La diversidad, yo parto de la base que sea de género, por edades o cultural, en sentido amplio, siempre enriquece. Y lo hace siempre que se desarrolle o se entienda desde una actitud de generosidad, de curiosidad. Pero siendo muy claros, las diferencias hay que querer que enriquezca y que aporte. Y para ello hay que crear, hay que provocar el ambiente adecuado. Y esto implica un esfuerzo por parte de todos, yo diría que especialmente en comunicación. No es fácil encontrar el equilibrio, ese balance entre respetar y promover los valores de una compañía y la diversidad, sin llegar a un reduccionismo que implique solamente respeto. Es decir, si queremos que de verdad esa diversidad nos enriquezca, tenemos que llevarla un paso más allá. Entonces sí que de verdad, desde mi punto de vista, la diversidad en sí misma es o se convierte en una palanca de crecimiento de la organización en todos sus ámbitos. Contar con equipos heterogéneos en cultura, en edad, en sexo, en nacionalidad, sin duda te invita a una escucha activa, una escucha especial, una comunicación mucho más cuidada, y eso hace que en general el resultado sea mucho más excelente. Necesitamos una mayor colaboración, integración. Los distintos grupos de interés con los que colaboramos deben sentir y deben pensar que estamos al lado, que los entendemos, que empatizamos para emprender, para innovar, para crecer en nuestras compañías. Es clave analizar los distintos contextos y la mejor forma de hacerlo es contando con un equipo diverso. Haciendo foco en la diversidad de sexos y la igualdad de la mujer, todavía tenemos mucho camino que recorrer. En mi caso, soy mujer, madre y profesional y ocupo el puesto de directora general en el SPV. Sin embargo, somos aún pocas las mujeres en puestos de liderazgo y de responsabilidad.
Faltan mujeres, referentes femeninos que las futuras generaciones puedan seguir. Y las empresas del middle market español tenemos mucho que decir en esto. No veo ninguna sociedad capaz de progresar si no cuenta con todo este talento tanto de hombres como de mujeres. Desde Actiu estamos convencidos que liderar desde la diversidad es un punto plus. Diversidad generacional, cultural, de género. Nuestras empresas están en un momento interesantísimo. La gestión de los equipos, la diversidad de talentos, la inteligencia emocional, la comunicación, la colaboración, son variables que nos van a ayudar o facilitar esa evolución como empresa, como equipo y como sociedad. Además, en estos momentos se nos demanda ser organizaciones mucho más sostenibles, responsables, humanas y diversas, porque justo es el reflejo de lo que existe en nuestra sociedad. En este momento y en esta situación o contexto, la mujer empresaria o la emprendedora, nuestro estilo de liderazgo, mucho más comunicativo, colaborativo, creativo, de consenso, puede ayudar a que nuestras organizaciones avancen y evolucionen de manera mucho más rápida y mucho más cohesionada. En BATS estamos convencidos de que la diversidad asegura una mejor capacidad de adaptación de la organización a los cambios, favoreciendo la respuesta rápida a los retos al integrar a personas con distintas ideas, perspectivas y experiencias dentro de los equipos. Además, enfoques diferentes evitan caer en diagnósticos únicos, favorecen el pensamiento crítico y, por tanto, ayudan a obtener soluciones más innovadoras para mercados cada vez más complejos. Multiplica claramente el desempeño de los equipos al trabajar sumando las fortalezas de cada miembro. Creemos que los distintos estilos de liderazgo van confluyendo hacia el desarrollo de esas habilidades blandas que hoy, afortunadamente, son reconocidas como totalmente imprescindibles para cualquier líder, como la escucha activa, una comunicación asertiva o la inteligencia emocional. Y, por supuesto, la diversidad real en las organizaciones es una demanda de todos los grupos de interés, y así debe ser. Las nuevas generaciones quieren y aspiran a aprender y trabajar en un ambiente multicultural y diverso. Los inversores o los organismos públicos buscan también proyectos que entiendan y den respuesta a una sociedad cada vez más rica y compleja. Para nosotros en Adolfo Domínguez la diversidad es fundamental porque al final nos dedicamos a resolver problemas que están en la calle. La forma de vestir está en continua mutación, es un negocio muy, como he dicho, muy mutante, muy cambiante y que tiene ciclos de 6 meses. Entonces, tener alrededor de la mesa suficientes miradas que son representativas de esa sociedad tan diversa, creo que es fundamental, y esto tanto en equipos de diseño como en comité de dirección como en consejo de administración. Creo que lo que ayuda a tener diversidad de puntos de vista es a no tener puntos ciegos, y cuando finalmente decidimos ir en una dirección, pues a lo mejor nos equivocamos, pero en cualquier caso hemos oído todos los puntos de vista, luego no es como que nos coja de sorpresa. Entonces yo creo que en el mundo de la moda especialmente, con tanto cambio exigido, y además es un negocio tan pionero que está al frente de los cambios sociales, tener diversidad, personas que piensan diferente, creo que es fundamental. Pues buenas tardes. Yo tengo el placer ahora de profundizar en alguno de los temas que nos han ido sacando a la luz estos vídeos cortos de alguna de las CEOs de Creciendo, y profundizar en ellos con 2 CEOs referentes en 2 empresas muy innovadoras en sus sectores. Victoria Plantalamor, CEO de Cremidesa, una empresa de tratamiento y extracción de minerales fundada en 1954. Y Rocío Herbella, CEO de Prosol, una empresa en el mundo del café, de las cápsulas y del café soluble, fundada en 1998. 66 y 22 años de historia cada una de ellas. Eso me recuerda a la palabra sostenibilidad, que está tan de moda, porque si vamos a ver lo que dice, no es nada más que permanecer en el tiempo, y en este caso permanecer en el tiempo con éxito. Pues con esto me gustaría hablar con Victoria y con Rocío para que nos presentaran un poco sus empresas, pero sobre todo
¿Cuál ha sido la clave de éxito de la permanencia en el tiempo? Seguramente me dirán que son muchas las claves, pero les pediría el esfuerzo que me buscaran un elemento que crean que ha sido clave en el éxito de sus compañías. Voy a empezar con Victoria, que hoy no nos acompaña aquí, pero la tecnología nos permite también que estemos muy cerca de ellas. Bienvenida, Victoria, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Marta. Y bueno, gracias también a Manuel y a César por su introducción y a Creciendo y a Pricewaterhouse por esta oportunidad tan estupenda que nos dais hoy. Y aunque no veo a Rocío desde aquí, pero sé que está ahí, así que también la saludo. Ahí está Rocío, muy bien, encantada. Bueno, pues la verdad que yo creo que son múltiples los factores, ¿no?, que te pueden llevar a tener éxito en una compañía. En nuestro caso, creo que como compañía familiar ha sido crucial el hecho de tener unos accionistas muy comprometidos, así como unos empleados que también nos han acompañado a lo largo de las diferentes vicisitudes que hemos pasado a lo largo de estos 65 años de historia de la compañía, ¿no? Nuestros accionistas han sido siempre muy responsables, han antepuesto los intereses de la compañía a los propios, y eso pues ha tenido también su reflejo en nuestros empleados, ¿no?, que ven que estamos siempre ahí y que todos somos como una gran familia, ¿no? Y esto se nota porque también tenemos una mirada a largo plazo, como no puede ser de otra manera en una compañía familiar, ¿no? Porque al fin y al cabo tú lo que quieres es dejar un legado a las generaciones futuras. Entonces, si no tienes esa mirada puesta en el largo plazo, es muy complicado eso, ¿no? Porque al final el cortoplacismo creo que estamos viendo en la sociedad hoy en día que es un problema, ¿no? Y que ha hecho que muchas empresas no puedan ser sostenibles en el tiempo. Yo diría que esa es una de las principales claves. Luego, por supuesto, en una empresa industrial como la nuestra, pues está a la vanguardia en temas de tecnología también, porque si no, no podríamos ser competitivos, pero bueno, esto quizá pues es una cosa más común en cualquier industria que haya sobrevivido. Y por supuesto, todo está dentro de un marco pues, de buenas prácticas, ¿no?, tanto en el ámbito social como en el medioambiental o en las prácticas de buena gobernanza también. Entonces, esos tres pilares han sido básicos en nuestra historia. Gracias, Victoria. Rocío, ¿coincides con Victoria en esta visión a largo plazo en la incorporación de la tecnología? ¿Son claves también en Prosol o nos destacarías otras? Sí, indudablemente yo creo que no se puede no coincidir con Victoria, ¿no? Pero nosotros cuando creamos la empresa hace 22 años, éramos 3 directivos, 3 profesionales que nos habíamos conocido en el mundo laboral, y lo que pensamos es, lo primero, que teníamos que aportar valor, pero no solo a los clientes, sino a todos los grupos de interés, ¿no? Y de hecho arrastramos a más de 70 socios con un proyecto de 15 folios, y lo que yo creo que conseguimos convencerles, porque el primer dinero que obtuvimos vendiendo los activos que teníamos en ese momento, éramos pocos porque no éramos tan mayores, aunque ya una tiene cierta edad, ¿no? Pero es cierto que entonces tenía yo 28 años y al final lo que hicimos fue vender lo que teníamos para generar un proyecto con pasión y aportar valor, y el primer dinero lo dedicamos a entender qué quería el cliente y a presentarnos ante nuestros competidores a nivel mundial, ¿no? Entonces, el primer punto yo creo que es aportar valor a todos los grupos de interés, a clientes, a proveedores, por supuesto al equipo, porque nosotros tuvimos que arrancar con un equipo de 40 personas sin haber construido la empresa, para hacer formación, para entender cómo iba a ser el equipo. Por supuesto a la sociedad, desde el primer momento nos hemos involucrado, y por supuesto aportar valor a aquellos que nos acompañaban en el tiempo, ¿no? Entonces, yo la idea de aportación de valor con esa visión internacional, con esa visión de colaboración, porque los 3 fundadores también nos complementábamos en capacidades, es fundamental, ¿no? Que ahora en Creciendo la calificamos de ecosistema, y es que es eso, es que nadie es Superman, nadie es Superwoman, entonces tenemos que complementarnos en capacidades, y ahí está el gran valor. Bueno, yo creo que entre las dos sumáis varios factores de éxito que seguro que muchas de las empresas que nos están oyendo y del ecosistema de Creciendo también los comparten. Pero a mí me gustaría, Victoria,
sacar un tema que lo has puesto un poco de refilón en el sentido de, hablando de sostenibilidad, has hablado de buen gobierno, pero hay otro de los elementos clave que es todo lo que tiene que ver un poco con el cambio climático y el medio ambiente, que sin duda nos afecta a todos, pero en un sector como el vuestro posiblemente más. Me gustaría que nos dieras una pincelada un poco de cómo lo habéis enfocado y qué retos veis, ya no solo para vosotros, sino en general en el futuro para abordar adecuadamente el tema. Pues la verdad es que el tema de la sostenibilidad, ¿no? es clave, ¿no? Yo creo que hoy en día en cualquier negocio, pero en la sostenibilidad medioambiental, como bien dices, Marta, en nuestro sector, que es el sector de la minería, pues es todavía más importante, ¿no? Tanto es así que nosotros creo que somos un ejemplo de minería moderna sostenible, porque llevamos esto en el ADN. En 1996 fuimos ya la primera compañía minera española en obtener la ISO 14001 en medio ambiente, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de hace ya 25 años. Y eso fue un inicio y a partir de ahí hemos continuado con esta política, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013 ya hicimos un proyecto de plantación de encinas, ¿no? Para la captación de CO2, porque es un árbol que crece muy lentamente y esto hace que capte mucho CO2 y intentamos así netear las emisiones de CO2 que cualquier industria tiene, porque realmente hoy en día con las tecnologías que tenemos todavía no podemos llegar a hacer una producción sin emisiones de CO2, pero sí podemos ser responsables a la hora de paliar estos efectos, ¿no? Por supuesto, hay muchos otros aspectos medioambientales, ¿no? Que influyen, como la captación de agua o el hecho del vertido de los residuos, en los que también hemos implantado políticas de vertido cero. En fin, nosotros es que no es una cosa que nos planteemos ya ahora como un reto en el futuro, sino que es que ha sido un reto constante para nosotros desde bien temprano, ¿no? Te digo, hace más de 25 años. Entonces, realmente lo que hacemos es continuar con estas políticas que nos han ido muy bien y que creo que nos sitúa también en esta vanguardia, ¿no? De ser medioambientalmente sostenibles. Hoy en día, gracias a Dios, con unas tecnologías que te ayudan mucho más, ¿no? Y ahí estamos. Pues mira, hemos presentado un proyecto también, tenemos una cogeneración y hemos presentado un proyecto a Europa, ¿no? Para producir con hidrógeno verde. Bueno, pues a ver si podemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra línea. Rocío Prosol, con 22 años de antigüedad, parece una empresa joven al lado de Cremidesa, pero lleváis muchos años trabajando en un sector además que es súper competitivo, como es el sector de los productos de consumo. Y yo sé evidentemente que uno de los puntos ha sido la innovación, ¿no? Y además es el título del evento que hoy nos une. ¿Hasta qué punto se hace para que se genere la innovación de una manera permanente? Porque no es innovar el primer día que constituyes la empresa, sino mantenerte en el tiempo con esa innovación y ese desarrollo de producto. ¿Cómo se hace para generar ese espíritu innovador y emprendedor dentro de la compañía? Pues mira, Marta, nosotros cuando hicimos una destilación, esos 3 fundadores a los que nos acompañaron más de 70 inversores sobre los valores que tenían que identificar la empresa, y construimos un acrónimo que es LIFE, y la L es liderazgo y la I es de innovación, ¿no? Entonces, innovación, ¿por qué? Porque si no aportábamos innovación siendo los más pequeños en un sector en el que solo había 4 operadores en Europa, era muy difícil alcanzar un volumen en un corto plazo si no actuabas con innovación y aportabas un valor real, ¿no? Entonces, hemos actuado en innovación tanto en producto como en procesos desde el primer momento. La innovación en procesos, pues aplicando para el secado del café soluble, pues tecnología de chocolate, de lácteos, de otros productos que eso lo que hacía era optimizar los tiempos, los procesos y conseguir un coste mucho más competitivo, ¿no? Pero sobre todo era la calidad. O sea, lo que nosotros estamos obsesionados también a través de la innovación, obtener una calidad a un precio que sea, voy a decirlo, popular, o sea, que la gente pueda acceder de forma masiva a una calidad que solo estaba enfocada para las clases más altas, ¿no? Y esto en un mundo que crece el consumo del café a nivel mundial en torno a un 2% anual, pues es una gran ventaja, porque la clase media entra y consume
el café como uno de los artículos que entra en la cesta de la compra. Por lo tanto, nuestro reto siempre ha sido poder aportar una taza de un gran café a un precio que sea asequible a mucha gente para que pueda comprarla bajo la marca. Nosotros no hacemos marca, bajo la marca que nos elija como partner para desarrollar todo ese producto y dar ese servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues haciendo un ecosistema también con centros tecnológicos. Tuvimos la suerte, yo soy muy partidaria, como decía antes, de optimizar capacidades, y yo soy de Palencia y ahí había una planta de automoción y el sector de automoción siempre ha ido muy por delante. Entonces, hemos bebido de esas aguas del sector de automoción que ha ido muy por delante en innovación, pero tanto en elementos digitales como procesos, y nos hemos anclado ahí, o sea, hemos integrado ese conocimiento dentro de nuestra industria para poder ir más rápido y ofrecer ese producto accesible a más de 30 países, que es donde estamos vendiendo ahora, ¿no? Y, por supuesto, también lo que hemos generado es una formación constante, yendo a colegios, a universidades, para que se genere esa inquietud en el sentido innovador, y tenemos un grupo muy joven en innovación que está formado ahora por 14 personas, además de ese ecosistema que nos rodea, que está relacionado tanto como el mundo con la automoción como con otros sectores con los cuales interactuamos constantemente. La verdad es que es un ejemplo fantástico el de la innovación, cómo pasa del sector de automoción al sector del café. Y yo creo que es un ejemplo de cómo hay que abrir las puertas, ¿no?, para que se genere innovación. Y estoy convencida que parte de esa innovación se genera por la diversidad. He visto que tenéis dentro de vuestros empleados se hablan 14 idiomas, que un 44% de la plantilla son mujeres, y me atrevo a decir que parte de la innovación viene por la diversidad que tenéis dentro de vuestros equipos. O sea que a veces cuando se habla de diversidad siempre se ponen los ejemplos de las grandes empresas con muchos planes, con muchos coaches y mentores y todas esas cosas que a veces creamos las grandes empresas. Me gustaría que me digas una pista. ¿Cómo se gestiona la diversidad en una empresa de tamaño mediano como vosotros? Y que sirva un poco también de inspiración a otras empresas que nos están escuchando. Bueno, yo fíjate, no ha sido algo intencionado, ¿no? Pero sí que luego lo hemos analizado para entender cómo podríamos mantener eso cuando abordáramos el crecimiento. Y yo me encontré con que esa diversidad que realmente tenemos, porque se hablan 14 idiomas, hay diferencias de edades, de géneros, hay una diversidad que se ha formado porque se ha formado naturalmente, no ha sido pretendida, pero cuando hemos traducido en indicadores nos damos cuenta. Por ejemplo, hay un dato que a mí me gusta mucho, que es la tasa de fecundidad. A mí me importa mucho porque estamos en una zona dura, porque es Palencia, Castilla y León, en la que la tasa de natalidad está por debajo de lo que es la tasa de fecundidad nacional, y nosotros estamos en un 25% por encima de la nacional y un 35% por encima de la regional. Y cuando entendemos por qué es esto, porque lo hemos trabajado a nivel de equipo y hemos involucrado a todo el mundo para que nos dé ideas, ¿no? Y para que hacernos entender cuáles son las claves de lo que estamos haciendo bien, y a través de encuestas como, por ejemplo, estamos certificados en empresa familiarmente responsable, utilizamos este tipo de encuestas para medirnos y entender cuáles son esas claves que tenemos que proteger. Y en este sentido lo que nos hemos dado cuenta de que es clave, por ejemplo, las medidas de conciliación que tenemos. Son más de 50 y funcionan. Por ejemplo, hay una que es muy sencilla, que es la flexibilidad entre las personas. Es decir, si yo sé que tú, Marta, me puedes sustituir a mí y yo tengo un problema, la empresa autoriza a que yo te llame a ti, Marta, y diga, oye, cúbreme este turno, porque es un acuerdo voluntario. Entonces se ha fomentado mucho esos acuerdos voluntarios entre personas, y eso ha hecho que la gente se apoye, se conozca y haya un sentimiento de comunidad. Esto es importantísimo. Y después hemos visto también que bueno, yo soy un ejemplo, soy mujer, he tenido 2 hijos y no lo he proyectado, pero lo he hecho natural, ¿no? O sea, he hecho natural el que una mujer o un hombre que tiene a alguien que cuidar en casa, porque también hablamos de dependencia, y en este sentido la zona donde vivo yo hay más población mayor de 65 años, y esto hay que tenerlo en cuenta.
y lo que hay es una mirada de entendimiento de estas circunstancias, ¿no? Pero también hay una mirada por parte de la persona que está en el equipo de, bueno, yo sé que tú tienes una necesidad y yo te la cubro, porque hablo con, como decía antes, o con este compañero con medida de flexibilidad, o mira, voy a hacerlo de tal forma que la afectación no sea la que tenga un resultado negativo en la empresa. Por lo tanto, yo diría que la clave es trabajar en equipo para identificar esas medidas que aportan valor, que es lo que hacemos, y yo en ese sentido estoy muy satisfecha. Ayer estaba con 12 miembros de los más de 300 que configuran la empresa y me daban claves. Y me daban claves, me decían, oye, qué bien hemos hecho esto, ¿cómo vamos a hacer esto? Y eso es realmente esa comunicación activa, sea bien personalmente o indirectamente, yo la apoyo mucho. Por lo tanto, conciliación, medidas de conciliación efectivas, pero consensuadas, es decir, que aporten valor realmente, no por publicarlas, ¿no? Y luego comunicar. O sea, comunicar para mí es esencial en la compañía. Escucha activa, comunicación, parece que ahí están parte de las claves. Si nos vamos al sector de extracción de minerales, posiblemente hay pocos sectores que se tenga una visión de ellos, que yo tampoco sé si es cierta o no, tan masculinos, ¿no? Porque imagino que tradicionalmente era un sector muy masculino. No sé cómo están las cosas ahora, Victoria, y desde vuestro punto de vista, ¿qué hacéis para fomentar la diversidad? Bueno, pues como bien dices, Marta, el nuestro es un sector muy masculinizado, pero nosotros la verdad que, de hecho, yo diría que ahora nos pasa un poco al contrario, ¿no? Que, por ejemplo, en algunos ámbitos de la empresa nos dicen, oye, ¿dónde están los hombres, no? Porque ahora hay mayoría de mujeres en muchas de las reuniones, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos también esa integración de la mujer y yo creo que está plenamente conseguida. Pero, sin embargo, yo creo que la diversidad no solamente es una diversidad de género, ¿no? Sino que también es una diversidad cultural, como también había apuntado Rocío. Y entonces, en ese sentido, creo que nosotros, al ser una empresa netamente exportadora, donde exportamos a más de 50 países en todo el mundo, pues estamos acostumbrados a trabajar en otras culturas y tenemos a gente desplazada, ¿no? En otros países y, por supuesto, pues nos tenemos que integrar. También estamos presentes con una filial en Portugal y también en Marruecos, donde yo estoy ahora, por ejemplo. Y aquí la diversidad cultural, la verdad que es riquísima, ¿no? Y te das cuenta de cómo es trabajar y lo que te aportan otros puntos de vista totalmente diferentes a los que tú tienes. Incluso ahí desmitificas mucho también, ¿no? Lo que se conoce de otros países. Aquí, por ejemplo, en Marruecos, la mayoría de nuestras empleadas, nuestros empleados son mujeres. Incluso estamos ahora contratando a ingenieros de minas, ¿no? Y tienen un montón de mujeres, lo cual me encanta ver que hay tanta mujer joven aquí que quiere estudiar, ¿no? Ingeniería y que quieren participar, ¿no? Además en trabajos de ingeniería de verdad, no en la gestión, ¿no? de la compañía. Entonces, la verdad que en ese sentido creo que somos una empresa bastante diversa y coincido totalmente en que la diversidad es fundamental para estar hoy en un mundo moderno donde si no, no se entendería. Todos mis clientes son multinacionales y vamos, yo creo que me he relacionado con casi todas las culturas del mundo, ¿no? Bueno, quizá con los aborígenes, ¿no? Pero vamos, sí, realmente este tema de la diversidad es un tema que hacemos especial hincapié en nuestra compañía, conscientes de que es un sector masculinizado, ¿no? Y que no siempre es fácil encontrar este tipo de posiciones. Por ejemplo, en España nos cuesta muchísimo más trabajo encontrar ingenieros de minas mujeres, ¿no? Hemos buscado esta posición y no la hemos podido cubrir con una mujer. Bueno, pues a veces sí, a veces la sociedad no facilita tanto, ¿no? El desplazamiento de una familia. El centro minero, pues a lo mejor pues está en una zona rural y bueno, y entonces pues no es fácil encontrar una mujer con determinada experiencia que se pueda desplazar con su familia, pues porque ya implica desplazar a los hijos, al marido, y bueno, y eso no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos intentándolo y desde luego lo conseguiremos algún día también. Seguro que sí. Hemos hablado de diversidad, de innovación, de visión a largo plazo,
de la comunicación hacia arriba y hacia abajo, de la innovación en producto y en proceso, de la tecnología. Yo creo que son algunas de las claves de estas dos empresas con las que hoy hemos profundizado un poco más, Prosol y Cremidesa, y de sus máximos responsables, Rocío Herbella y Victoria Plantaramor. Sois unas referentes que nos inspiráis y que con empresas y líderes como vosotros yo creo que nos será un poco más fácil salir de esta crisis que la pandemia nos ha llevado. Os dejo ahora con otras líderes a través de unos vídeos y seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. La diversidad es siempre fuente de creación de valor, en múltiples ámbitos, como por ejemplo la innovación, la creatividad, la productividad, la orientación al cliente, la captación y atracción de talento, el liderazgo en un sentido amplio, entendido como la agregación de capacidades para liderar nuestra organización al servicio de la creación de valor para nuestros grupos de interés. La diversidad, y en un mundo diverso en el que su riqueza, su diferenciación está en esa diversidad, es la que nos obliga a nosotros como organizaciones, siendo grandes o pequeñas, de multitud de sectores, a conservarnos diversos. Tanto en cómo pensamos, en cómo nos dirigimos a nuestros clientes, en cómo orientamos nuestros procesos, en general en nuestra manera de pensar. En plena era de revolución digital y de industria 4.0, la innovación es una clave de transformación de nuestras compañías y, por ende, la diversidad y la innovación son dos ámbitos que se relacionan de manera conjunta, no solamente en cuanto al género, que también, sino también a la diversidad cultural en un sentido amplio, porque es nuestra obligación mantenernos alerta, conectados con el mundo de una manera extraordinariamente innovadora, con una mirada diferente y diferencial para ser los líderes del mañana. Nuestra estrategia pasa por conocer cada vez mejor a nuestro cliente y anticiparnos a sus necesidades. Y para ello es imprescindible saber escuchar. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de colaboración, no podemos ir solos. Tenemos que apoyarnos en el conocimiento de todos aquellos que conforman nuestro ecosistema. Por lo tanto, tenemos que saber colaborar. Y para adaptarnos a un mundo tan cambiante como el actual, tenemos que ser flexibles. Saber escuchar, colaborar, ser flexibles son cualidades de futuro y que asociamos principalmente a las mujeres. En un entorno industrial como el nuestro, el reto que tenemos es cómo complementar las capacidades tradicionalmente más asociadas a los hombres con esas más femeninas. Y tenemos que incorporar perfiles que no son fáciles de encontrar en entornos técnicos y tecnológicos. Por ello, es imprescindible acercar la industria a las escuelas y fomentar las vocaciones STEM entre las jóvenes, así como feminizar las organizaciones. En Martiderm tenemos la diversidad femenina muy incorporada a nuestro ADN, ya que el 76% de nuestro equipo son mujeres. Podríamos decir que esto nos viene dado por el sector, pero quizás es menos común nuestro equilibrio a nivel directivo, ya que tenemos un 67% de mujeres en el CODI y un 53% a nivel de directoras o lo que llamamos N-1. Para explicar qué es lo que nos aporta esta diversidad, me ha parecido interesante preguntar internamente a hombres del equipo y me han dicho: para los hombres implica que tienes que convencer mucho más que en un entorno mucho más masculino donde estás rodeado de gente que piensa más como tú. La forma de expresar las recomendaciones no es siempre la misma. Quizás en el caso femenino haya más emociones. También hablan de una mayor sensibilidad y afirman que en nuestro sector ese expertise femenino es muy retador. Y en algunos casos el talento de las mujeres para gestionarlo y organizarlo todo aporte también a la empresa. En fin, resumiendo, son diferentes estilos de liderazgo. El femenino suele ser más emocional y más basado en la búsqueda de soluciones creativas, integradoras o empáticas. Así es como lo vemos en Martiderm. St. Paul, empresa fundada en 1964 por mi abuelo, presidida actualmente por mi padre, y mis hermanos y yo en tercera generación apostamos por la diversidad.
Esa diversidad que nos ha llevado desde Palma de Mallorca hasta los 4 continentes y 19 países. Una diversidad cultural, idiomática, de género, de edad, de formación, de manera de entender la vida. Esa ha sido nuestra clave del éxito. En cuanto a diversidad de género, nuestra empresa, nuestro sector es eminentemente masculino. Ingeniería, obras, eficiencia energética, digitalización. Pero el mundo está cambiando y desde Sampor apostamos por el talento femenino. Tenemos un plan de igualdad de 2011 y apostamos por la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. La diversidad es uno de los valores de Istobal. Nosotros lo unimos al valor de integración, porque no solo es importante conseguir un equipo de gente diferente en muchos sentidos, sino que ese equipo trabajarían juntos, que sean capaces de colaborar. Una empresa diversa es una empresa con más capacidades. Poder aprovechar las oportunidades, estar preparados para enfrentarnos a cambios, a retos, ser más creativos. Y en ese ambiente donde conviven diferentes formas de pensar, poder crecer también como personas y como profesionales. Eso tiene un impacto en lo que somos capaces de acometer las organizaciones. Eso tiene un impacto también en el nivel de compromiso y de motivación que tiene o que puede tener nuestro equipo. La flexibilidad, empatía, estar más abiertos al cambio, ser capaces de llegar a consensos, de compartir, de comunicar de una forma más abierta, un liderazgo más participativo. Son valores, son formas de liderar que hoy son más relevantes que nunca en la empresa. La diversidad nos ayuda a que esos valores estén más presentes en nuestras organizaciones. Vanessa, Susana, es para mí un grandísimo placer poder dialogar un ratito con vosotras para hablar de diversidad, para hablar de retos y para hablar de futuro, ¿no? Y sobre todo dos empresas, Carinsa y Cantabria Labs, que habéis apoyado por la innovación, que habéis apoyado por la internacionalización como palancas de crecimiento y que eso es algo que desde luego en ICEX llevamos en el ADN. Ambas a dos además tenéis en común que habéis tenido distintos puestos en vuestras empresas hasta llegar al puesto de CEOs. Y al final, pues me gustaría saber cómo habéis vivido esa experiencia, porque en todas las carreras profesionales, pues poder llegar a CEO, como habéis llegado vosotras, pues no es una cuestión al azar, es una cuestión de mucha visión, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero desde vuestra experiencia personal, ¿pensáis que todas las barreras, los pasos que tenemos que dar todos, hombres y mujeres en nuestras carreras, creéis que tienen género? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en ese sentido? ¿Empiezo yo? Pues nada, un placer, María y Vanessa, compartir con vosotros esta mesa redonda. Y bueno, pues me ha gustado lo que has comentado, ¿no? De que el desarrollo de las carreras internas no es un desarrollo al azar y, de hecho, pues muchas estadísticas dicen que los CEOs de promoción interna tienen mejor desempeño. Y de alguna manera también hablabas de lo que es el esfuerzo, la visión, la dedicación. Y yo, personalmente sí puedo decir que ha sido algo que me ha acompañado durante los 20 años de carrera profesional en Cantabria Labs. Y también, personalmente, soy una persona que pone mucha pasión y sinceridad en las cosas que hace. Y yo creo que eso es muy buen antídoto ya para cualquier, cualquier contratiempo que uno pueda tener, ¿no? Ya con independencia del género. Luego yo también haría un ejercicio, ¿no? De alguna manera. Seguro que si todos pensamos nos dicen que tenemos que imaginar un CEO, estoy segura de que la gran mayoría piensa en una persona, que es un hombre occidental, trajeado, con cierto carisma, alguna, a lo mejor algo de dureza. Y pues creo que es difícil que no existan estereotipos, ¿no? Entonces también a nivel de las decisiones de compañía, pues muchas veces también es lo fácil o lo menos difícil, ¿no? Porque fácil no es nada, ¿no? Pero lo menos difícil es el no arriesgar. Y al final dices, tengo una contratación de un CEO externo y también quizás de acuerdo a ese estereotipo que nos imaginamos. Y de alguna manera lo que es la diversidad, yo creo que ya no es un tema de
desigualdad social, sino que trasciende también a lo que es tener una visión más rica y una mejor calidad en la toma de decisiones y en la gestión dentro de las compañías. Y ya en definitiva y desde un punto de vista práctico, pues creo de verdad que lo que es en tener más oportunidades de negocio. Claro que sí, desde luego coincido plenamente contigo. Vanessa, ¿cuál ha sido tu experiencia? Un placer también compartir pues, la mesa redonda y esta vez sí, no pantalla plana, y muchísimas gracias a Creciendo por invitarnos a este interesante debate y a Pricewaterhouse por hacernos de anfitrión. La verdad es que, bueno, yo diría que en las empresas familiares, como en nuestro caso, lo que ha comentado Susana es muy importante, ¿no? O sea, ir creciendo, y nunca mejor dicho, desde dentro, te hace entender toda la organización. Es muy importante entender la organización para hacerla crecer. Y yo creo que aquí no es tanto hombres y mujeres, sino también es la involucración con tu propio trabajo. Es cierto, como comenta Susana, que los estereotipos, normalmente pues los estereotipos masculinos, pero yo creo afortunadamente que en el mundo occidental donde estamos, afortunadamente en los países pues desarrollados, ya gracias a muchísimas mujeres y a muchos hombres que han roto esas barreras, ahora nos importa a las personas, nos da igual que sean hombres y mujeres, y dentro de las organizaciones lo importante es que funcionen. Y evidentemente, como comentas María, no se llega a ningún sitio, pero ni a CEO ni a ningún sitio, no se gana una carrera, sino practicas deporte. Entonces, exactamente hay que practicar, hay que esforzarse mucho, hay que tener mucha involucración y sobre todo muy importante en las compañías, y lo he visto en la época de pandemia, que es la comunicación y la cultura interna. Y es verdad que en ese sentido, las mujeres tenemos una sensibilidad, no es porque los hombres no la tengan, pero es que las mujeres tenemos una sensibilidad de comunicar y explicar las cosas como son, ser transparentes. Y esa transparencia hace que tu equipo crea en lo que hace y se siente involucrado con la compañía. Y eso, por ejemplo, en el Grupo Carinsa, lo hemos visto que en plena pandemia el valor mayor ha sido la cultura empresarial que teníamos y no sabíamos, nos hemos dado cuenta. Y yo creo que también el ver cercanía, CEO, sea mujer, sea hombre, pero esa cercanía de los equipos es muy importante. Y ir trabajando en todas las etapas. También es verdad muy importante gente que viene de fuera, que conozca su propia organización. Antes comentaba María pues un ejemplo, ¿no? Que en las organizaciones, para poder potenciarlas, es importante conocer todos los engranajes, ¿no? Y yo creo que tanto Susana como yo, si hemos partido por ejemplo, empecé en el departamento de financiero, pues hemos tocado diferentes sectores, entonces tenemos una visión más amplia. Hablar de la cercanía y vamos a hablar de lo local, pero me gustaría preguntar a Susana, porque efectivamente tú comentas que empezaste en el departamento financiero, pero Susana empezó en ventas internacionales, ¿no? Lo cual no es especialmente común en el mundo femenino, y las estadísticas pues nos dicen que prácticamente 34% de los directivos en España son mujeres, pero solo el 14-15% ocupan puestos en ventas y sobre todo en el mundo internacional. El mundo internacional, los que nos hemos dedicado a ello, pues sabemos que es muy presencial y además muy masculinizado. Y me pregunto si esta nueva normalidad que estamos creando, este nuevo equilibrio que va a surgir del mundo post-COVID entre lo virtual y lo presencial, juega a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo ves ese mundo nuevo, ese mundo que vamos a crear, y en qué medida puede ayudar a que haya más mujeres o más empresarias femeninas que se lancen al mundo internacional y que utilicen la internacional como una palanca para su desarrollo de negocio o profesional? Pues es verdad que yo creo que, hombre, en el mundo de los directivos pues sí que es cierto que puede existir más masculinización, ¿no? Es verdad que, bueno, pues en Cantabria Labs no es el caso, pero sí que particularmente en el mundo internacional, fuera, ¿no? En el entorno ya general, sí es así. Y bueno, pues yo creo que se habla muchas veces de que requiere mucha flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad no es cuestión de género, es una decisión personal, para empezar. Y segundo, bueno, pues muchas veces, y lo comentábamos antes, ¿no? Antes de entrar aquí, que bueno, pues que te encuentras quizás con que algunos interlocutores pues no ven a una mujer no como un interlocutor válido. Y bueno, pues parece que es un poco contradictorio, ¿no? Que para diversificar a través de la internacionalización a veces pues tienes esas barreras. Pero sí que es verdad que respondiendo a tu pregunta, al hilo de la digitalización, creo que, lo presencial nunca se va a poder reemplazar con lo digital. Lo estábamos antes hablando, ¿no? Hay un
one-to-one que te da siempre algo más. Pero es cierto que yo creo que esa abnegación requerida muchas veces, viajes arriba, abajo, ya en el mundo internacional, creo que va a tender a balancearse con lo digital. Y creo que lo digital sí que te abre oportunidades que antes quizás no tenías. Y yo creo que para todas las empresas que no se han internacionalizado, bueno, pues creo que aquí en este foro hay, bueno, pues grandes expertos en internacionalización que tendrían mucho más que decir que yo, pero sí que creo que sin duda alguna les lanzaría una pregunta. Si no te has internacionalizado, es si eres una empresa excelente. Si lo eres y no te has internacionalizado, sin duda creo que tienes que abrir tus barreras y desembarcar con tu ventaja competitiva, ¿no? Y hacerla más global. Y si no eres excelente, pues bueno, sin duda animo a través además de la digitalización a aprovechar todas esas oportunidades, porque además la internacionalización te aporta el entrar en un mundo de transformación empresarial que va mucho más allá además de a los mercados a los que puedas llegar, ¿no? Desde luego, Susana, te voy a fichar para el ICEX en cuanto quieras dejar Cantabria Labs. Pero efectivamente coincido plenamente en que hoy la internacionalización, como la digitalización, ya es una opción, sino que es una cuestión de supervivencia en el mercado. Y en este mundo digital en el que vemos, Vanessa, que probablemente además la tecnología, se habla de la tecnoglobalización, ¿no? Nos hace todavía más globales, pero al mismo tiempo también los analistas hablan de que el mundo pospandemia al final es un mundo que es más perceptivo entre los riesgos y que es más local y que esa cercanía de la que tú hablabas antes, que la aplicabas a la gobernanza de tu propia entidad y a lo útil que ha sido ese liderazgo cercano que ha permitido pues mantener equipos activos y mantener equipos motivados durante este periodo tan duro que todos hemos vivido. También ese liderazgo femenino puede servir para hacer más local lo global y hacer más local lo internacional. ¿Crees que en ese sentido esas particularidades de que hemos oído hablando, hemos estado oyendo hablar a todas las empresarias sobre las particularidades del liderazgo femenino, crees que juegan en nuestra ventaja en ese mundo que estamos creando de la nueva normalidad? Totalmente que lo creo. O sea, hay una sensibilidad que es necesaria. Te lo dice una empresa que se dedica a los aromas y a las fragancias, a los olores y a los sabores. Tenemos que tener en cuenta que el mundo puede ser muy global, pero los gustos que puede haber en África son distintos que los gustos que puede haber en Europa o dentro de los propios países hay diferentes gustos. Entonces tenemos que tener en cuenta. O sea, hay que combinar esa globalidad, esa visión del bosque, digo yo, con a cada árbol regarlo y a cada árbol darle lo que necesita. Y en eso las mujeres tenemos una especial sensibilidad también. Por supuesto hay hombres, pero tenemos una especial sensibilidad porque sabemos que todos como humanos necesitamos emociones y esa emoción necesitas conocer que en Creciendo siempre nos han dicho que conocer al consumidor y es verdad que hay que poner en el foco. Entonces esa localidad es imprescindible desde el punto de vista de sensibilidades, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de gustos, de sabores. Entonces es muy necesaria esta peculiaridad, pero también buscando temas transversales y más globales que potencien esa localidad. Luego el mundo del futuro pasa a ser nuestro, ¿no? Primero, no necesariamente va a ser tan presencial, nos va a permitir llegar a unos equilibrios, a una internacionalización mucho más equilibrada y además esas capacidades que tenemos, esa interiorización del impacto que generamos en nuestro entorno y del conocimiento de la cercanía local nos hace abrir un montón de posibilidades como mujeres empresarias, como mujeres líderes en el mercado internacional. Hay muchas mujeres que, sin embargo, todavía no se atreven a dar el paso a orientar sus carreras al mundo internacional, a orientar sus carreras hacia el liderazgo. Y en ICEX hemos creado recientemente una plataforma, Mujer e Internacionalización, porque después de conversar con muchas CEOs y con muchas mujeres internacionalizadas, muchas líderes de empresa, nos decían que el elemento fundamental que les gustaría poder aportar a otras mujeres que quieren dar el salto es precisamente referencias, es precisamente contar que se puede, que hay caminos que se pueden atravesar y que hay procesos que se pueden seguir con éxito. Si tuvierais que decir, Susana, Vanessa, ¿cuál ha sido la clave del éxito de vuestras empresas y qué es lo que vosotros habéis aportado como líderes desde que llegasteis a ser CEO? ¿Qué diríais? ¿Qué recomendaríais y cómo resumiríais ese proceso? La clave de vuestras empresas y vuestra aportación especial como CEOs
para poder hacer esa estrategia hacia el futuro, ¿no? Empiezo yo. Ya, pues, 5 minutos. Nada. Repartirlo. Yo voy a ser muy breve porque en eso sí que tengo bastante claro lo que ha sido, bueno, o lo que viene siendo la clave de nuestro éxito y también dónde nos tenemos que apalancar para hacer las cosas mejor de lo que las hacemos y para seguir creciendo, ¿no? Y no puedo decir una sola clave, sino 3, que se corresponden totalmente con lo que son nuestros valores, que son la innovación, el emprendimiento y la cercanía. La innovación sin emprendimiento no puede tener lugar y la cercanía sin duda de estar en contacto con nuestros clientes y la cercanía dentro también de lo que es la compañía. Y mencionaba antes, Vanessa, bueno, pues unas palabras con las que yo particularmente ya sí que me siento muy afín, bueno, pues como CEO de Cantabria Labs, ¿no? Que son esa cercanía entre las personas, entre los equipos y esa transversalidad. Bueno, si alguien de mi compañía me está escuchando dirán, ya está Susana con la transversalidad, pero es verdad que es una de mis palancas preferidas porque creo que al final, bueno, pues es muy importante unir personas, ¿no? Connecting people y ya bien dentro del ecosistema interno y muchas veces, bueno, pues no es tan evidente que no existan distintos ecosistemas internos y bueno, es importante que se conecten y para poder estar también conectados y ser más fuertes frente a lo que está afuera, ¿no? Desde luego coincido contigo que la ruptura de silos a veces que creamos en las estructuras empresariales de barreras artificiales. Sí, absolutamente. Tengo la misma experiencia, no es el momento que yo la cuente, pero bueno, te la cuento en otro momento. Vanessa, la clave de tu éxito como líder. Yo creo que el éxito mío es el éxito del equipo, realmente es el éxito de acompañamiento, pero sobre todo es el alma, que digo yo, o sea, en Carinsa hay una cuestión importante que es el alma que ponemos a las cosas. Ese alma las necesitamos para innovar, por supuesto, es unas palancas de crecimiento que hemos tenido y para la visión internacional. Actualmente estamos en 57 países, en algunos con filial propia y también hemos puesto alma en cada uno de los países donde hemos ido, porque como sabes bien, María, en cada país no puedes hacer un copiar-pegar, tienes que especializar y tienes que visualizar dónde puedes aportar valor. Entonces, en esa palanca, en esa innovación y en esa internacionalización y en ese alma, es muy necesario una cuestión que en Creciendo siempre tenemos muy claro, que son los ecosistemas, las redes, el no ir solo. O sea, hay que compartir, hay que ir acompañado, porque tú comentabas, María, hay que tener ejemplos, ¿para qué? Siempre digo el ejemplo, ¿para qué poner 2 piedras para sacar fuego cuando ya hay mecheros que lo hacen? Entonces, no, avancemos, ¿no? Entonces, este compartir nos va a ir mucho más rápido. En cada mercado internacional es un ejemplo. O sea, cuando tú aterrizas en un mercado te tienes que rodear de gente que ya haya pisado el terreno y evitar errores del pasado y ir mucho más directo, ¿no? Entonces, el compartir. Y la comunidad Creciendo es un ejemplo de ello. Es como hemos compartido. Hay dentro de la propia comunidad empresas que nos dedicamos al mismo sector, pero hay otras que son diferentes sectores y compartimos porque tenemos muchas veces objetivos comunes, retos comunes y juntos podemos vencer los obstáculos. Entonces, para mí, una de las claves también del Grupo Carinsa es haber sabido recorrer este camino, esos 27 años, con un buen ecosistema que cada día tras día pues vamos engrandeciéndolo. Adelante. Vanessa, porque me siento muy afín, que es ese alma, ¿no? Y yo creo que es el alma y la pasión, yo creo que por lo que uno haga, yo creo que es fundamental. Y fíjate, en Cantabria Labs nuestro brand line es Celebrate Life y de alguna manera yo creo que lo que trata de demostrar es la pasión que tienes que tener por las cosas y la misma pasión de cuando eras más pequeñito, de cuando empezabas a seguir manteniéndolo vivo en cada cosa que hagas. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que de esta mesa, Vanessa. Unas cuestiones, unos factores que ha caracterizado a todas las empresas y en general las empresas creciendo, que pues hemos tenido un crecimiento, ha sido la resiliencia, la capacidad al cambio, que quizás no sabíamos que la teníamos, pero ya estábamos entrenados. Les comentamos, cuando decían en épocas en crisis, nosotros estamos acostumbrados a que haya mercados que ya están en crisis, con lo cual estamos esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación. Y son unos valores que también muchas empresas en creciendo tenemos y que hemos puesto más manifiesto este año en especial. De adaptación que no es posible sin alma, sin pasión y sin compartir experiencias y aprender entre todos. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un enorme placer acompañar este rato con vosotras. María. Muchas gracias, María. Gracias. Y creo que somos los últimos, con lo cual aprovecho ya para agradecer a Price, agradecer a Creciendo, despedirnos y,
un gran placer para todas aquellas empresas, a todos aquellos que nos habéis acompañado desde el otro lado de la pantalla. Hasta pronto.